Disculpen las prolijidades, pero bueno, es lo que nos tocó hoy. Bueno, estábamos acá entonces, era lo que estábamos haciendo desde ayer, cálculo de los parámetros. Entonces sabemos que en esta descripción numérica de un conjunto de datos, no ya como hacíamos antes mediante la tabla y los gráficos, estamos ahora tratando de describir numéricamente este conjunto de datos por medio de parámetros. Esos parámetros son los parámetros de posición central, que de alguna forma ubican el centro, con distintos criterios, estos que están acá resaltados, indican el centro de los datos. La media aritmética es algo así como el centro de gravedad, el punto de equilibrio de todos los datos. Si estuviésemos en, no sé, en matemática o ingeniería, les diría que es el punto donde los momentos se hacen nulos, pero para ustedes eso mucho significado no tiene. O también el punto frente al cual la suma de los desvíos da cero, eso sí tiene un poquito más de significado, dentro de un rato lo vamos a explicar. Eso es la media aritmética. La mediana es el valor del medio, dicho así muy burdamente. O sea, aquel valor de la variable que hace que la mitad de los datos estén por debajo de ella y la otra mitad por arriba. Y el moda es el que tiene más frecuencia. Esos son los tres valores que dan, son parámetros de posición central. Los parámetros de posición no central, como bien le dije ayer, son valores de las variables que ubican otra cosa que no es el centro. Los cuartos, por ejemplo, del conjunto de datos ordenados, los décimos, los percentiles, en fin, ubican otras posiciones que no son el centro. Pero el concepto es el mismo que el de la mediana, ¿no? Y los parámetros de distribución o dispersión que dan cuenta justamente de eso, de cuán alejados están los datos con respecto a esos valores centrales. El rango de distancia intercuartil, bastante fáciles de hallar, la varianza del desvío típico, más difíciles, y con los que vamos a ir adquiriendo los días que siguen. Este es uno de los más usados, el desvío típico, y a la vez un parámetro al que cuesta acceder. Había dicho ayer que es algo así como el promedio de los desvíos, recordando que el desvío era cuánto se aportaba cada dato individual con respecto a algún valor central, por ejemplo, el promedio. Entonces, el desvío es la distancia que hay entre cada dato y ese valor central, en general, la media aritmética promedio. Perdón, profe, se me escucha muy mal. Se me escucha todo entrecortado. Perdón, bueno, tiene que ver seguramente con esto de que estoy compartiendo internet desde el teléfono y estamos a oscuras. Bueno, vamos a hacer lo que podamos. No puedo hacer nada por mejorar. ¿Cómo, profe? Bueno, Perdón, no se te escuchaba. Que no puedo hacer nada por mejorarlo porque estoy compartiendo internet desde el teléfono y estamos a oscuras, estoy a oscuras. Así que bueno. Profe, perdón. Sí. Si sigue funcionando así mal, no se podrá grabar, ya que teniendo en cuenta que la clase es corta, no podrá grabar de última la otra parte de la clase y la sube o algo, porque si no, no vamos a entender. Es que tampoco puedo grabarlo desde acá en el campus porque tenía ese problema que ya les dije con la cuenta de Buenos Aires Web o de Gmail. Y que no me permite, todavía no me están dando la clave y no puedo grabarla. Pero bueno, hagamos lo que podamos. Profe, ¿y si deja de compartir y nosotros nos guardamos un print de lo que está mostrando? A ver, este archivo... La verdad que sí, es imposible, en serio. Escuchen, este archivo está en el campus. Está autoguiado. Yo se los estoy contando. No puedo percibir cuál es el problema que tienen, aunque imagino que tiene que ver con que me están escuchando entrecortado. ¿Es así?
Ahora se lo escucha mejor incluso. Terminando la oración casi. Sí. Bueno, No la escucho. bueno, tengan paciencia, algo les va a servir. Reitero, esto está en el campus. Voy a tratar de hablar un poco más pausado y no rápido como lo hago siempre. Lo que ven en pantalla es el cálculo de los parámetros. O sea, aquellos valores que caracterizan o que dan cuenta de alguna característica en particular. Parámetros de posición central, se lo describí recién. Parámetros de posición no central, ubican cosas que no es el centro de los datos, cuartos, décimos, percentiles. Parámetros de distribución que dan cuenta de la dispersión con respecto a esos valores centrales. Todos estos parámetros describen el conjunto de datos o alguna característica del conjunto de datos mediante números. Números. Esos números dan cuenta de alguna característica del conjunto de datos y por lo tanto lo describen. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, hay dos cuestiones con esto. Primero, entender de qué se trata. Esto es, por lejos, lo más importante. O sea, qué está mostrando cada uno de estos parámetros. Y en segunda instancia, cómo se calculan. Si ustedes tienen en cuenta que en la gran mayoría de las situaciones van a estar leyendo estadísticas que produjeron otros, es entendible que lo más importante sea justamente centrarnos en qué significa cada uno de ellos. Ahora, como estamos en la materia estadística, también tenemos que aprender a calcularlos. Pero que una cosa no quite la otra. O sea, que por intentar calcularlos, perdamos de vista qué estamos hallando. Con respecto al cálculo de los parámetros de posición no central y a la mediana, que son los que habitualmente generan mayores dificultades, hice acá un cuadrito. Ahí lo tienen resaltado, para ver si se entiende. Tenemos ahí 18 datos ordenados de menor a mayor. Es un conjunto de 18 datos. Sin hablar de valores, fíjense que el dato más chico, o sea, el extremo inferior de los datos, es el X1 y el más grande, el X18. Cuando yo hablo de la mediana, hablo del valor de la variable que divide el conjunto de datos ordenados en dos. Entonces, sin mayores definiciones que esa, fíjense, si tengo 18 datos, el lugar donde va a estar esa mediana, la posición de la mediana, va a estar entre el dato 9 y el dato 10, donde tengo el cursor. De esa forma me quedarán 9 datos por debajo y 9 por arriba. Ahora, eso es la posición. El valor es este. O sea, un valor entre el X9 y el X10. Un promedio, si se quiere, entre el X9 y el X10. ¿Me siguieron? Sí, profe, Sí. lo seguí. Sí. Bien. Consulta, porque nada. Espera que termino con la idea para que todo lo que sigue es igual. Si yo quiero calcular los cuartiles, bueno, a grosso modo, ¿dónde van a estar los cuartiles?
1 está ahí, el Q2. ¿El Q1 por dónde está? Y más o menos por ahí. ¿Y el Q3 por dónde está? Y más o menos por acá. Si tomo los deciles, y el primer decil estará por acá, el segundo por ahí, el tercero por ahí, el cuarto por ahí, aproximado. Exacto, ¿dónde? Me voy derecho al cálculo del decil 2. Decil 2 es el valor de la variable que divide al conjunto de datos ordenados de tal forma que me queden 2 décimos, o el 20% de los datos, por debajo de ese valor. O sea, el decil 2 tiene 2 décimos por debajo de los datos, en consecuencia, 8 décimos por arriba. ¿Cuál es la posición del decil 2? Para poder hallar esto, necesito la posición. Tengo que hacer n más 1, 18 más 1, dividido 2. ¿Ven? Sí. Perdón, dividido 2 no. Por punto 2. Disculpa que no veo siquiera lo que escribo. Por 0,2, no dividido 2. Bueno, la posición es 3,8. Eso es la posición del lugar. ¿Se entendió lo que dice, no? Por 0,2, porque estoy buscando el decil 2. Yo voy acá. 3,8, ¿dónde está? Entre 3 y 4. Esta es la posición, más cercano al 4 que el 3. O sea, va a estar entre valor x3 y x4 más cercano al x4. Ese va a ser el valor del x2. Vamos a datos numéricos concretos. Mediana. El x9 vale 700. El x10 vale 810. La mediana está justo en el medio. ¿Cuánto vale la mediana? $700. No. 755. A ver el resto. Sí. 755. 755. Está justo en el medio de 700 y 810. ¿Por qué? Porque la posición de la mediana es 9,5. Entonces la mediana vale 7,55, como dijo el compañero. Vamos ahora al decil 2. El decil 2 estaba en la posición 3,8, habíamos dicho, ¿no? O sea, está más cerca del 4 que del 3. Vamos a suponer que el valor de los datos ordenados, el x3, va a ser, no sé, 120. Y el x4, 220. ¿Cuánto vale el decil 2? Vamos a interpolar los valores. 200. A ver el resto. Me dio igual, sí. Fíjense, la diferencia entre el x4 y el x3 es 100. 0,8, que es la diferencia que está acá, por 100 es 80. 80 más 120, 200. El decil 2 es 200. ¿Cuál es la interpretación de ese decil 2? Es un parámetro de posición no central, un decil, que hace que el 20% o 2 décimos de los datos estén por debajo de ese valor. O sea, si yo tomo el conjunto de datos ordenados, 2 décimos, el 20%, vale menos de 200.
En consecuencia, el 80% vale más. El decil 3, que no lo calculé todavía, tiene que ser mayor, menor o igual que 200. ¿Puede valer el decil 3 100? Sí, no, ¿por qué? ¿Estás escuchando? Sí, sí, lo escuchamos, pero... El decil 3. O sea, que el valor de la Tiene que variable estar mayor de 200. Claro, no puede ser nunca 100. Imposible, eso es una huevada. ¿Puede valer 400? Fíjense el valor de la mediana y el valor del decil 2. ¿Puede valer 400? No digo que valga, ¿puede ser? Puede estar. Puede Puede ser, tiene que ser. ser menos que la mediana. Claro, si puede ser 800, por ejemplo. No. No, porque es superior a 7,55. Claro. Uy, uy. ¿Por qué no? Porque justamente la mediana vale 7,55, o sea, nunca podría ser menor, ni siquiera puede ser mayor a 700, porque ya el X9 era 700. Pero mayor a 7,55, con certeza no. Tiene que ser algún valor entre 200 y 7,55. Puede ser, vamos a hilar fino, miren, les tengo fe. Puede ser 200. ¿Es imposible o no? Y si puede ser, ¿en qué caso sería? Puede ser si se repiten valores que de él. Claro. Si se repitiese, podría ser. En realidad, mirando este 220 que aparece ahí, yo les diría que no, que es imposible. Pero supongamos que no conociésemos estos valores. Vamos a sacarlos. Supongamos que yo lo único que sé es que el decil 2 es 200. El decil 3 podría ser también 200. Y en ese caso, ¿qué me está diciendo? Que tengo muchos valores que valen 200 acá y que se repiten. Por ejemplo, un ejemplo de eso sería así, ¿no? Si los datos fuesen estos. 200, 200, 200, ¿me sigue? 200. Entonces el decil 3 puede resultar también 200. Como dijo la compañera, si se repiten muchas veces los datos, miren una secuencia, la secuencia posible, ¿no? Los datos son así, el decil 3 puede ser 200 perfectamente. ¿Me sigue? Entonces, cualquier cuantil es valores de las variables, siempre valores de las variables, que dividen el conjunto de datos ordenados en mitades, en cuartos, en décimos, en 100 partes, etc. Pero siempre valores de las variables. Para hallar esos valores, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Dónde está ubicado? La posición, y a partir de esa posición calculo el valor. Muchos ya agarraron el concepto, otros están en proceso. Hay fórmulas, las fórmulas no hacen más que repetir o de poner en numeritos lo que acabamos de ver. Pero eso es todo. ¿Cómo se halla la posición de cualquier cuantil? N más 1, total de datos más 1, por la posición característica. Por ejemplo, si calculo el percentil el decil 8, que es igual al percentil. ¿Qué percentil? ¿Del 80? 80, es igual. ¿En qué posición estará? ¿Cómo calculo la posición?
tengo que hacer n más 1, o sea, directamente 19, 18 más 1, por 0,8. 0,8, 0,80 es lo mismo, para el caso es lo mismo, 15,2. Entonces, ¿dónde va a estar ese decil o ese percentil, que vale lo mismo? Va a estar entre el 15 y el 16. Va a estar ahí. Tengo que ver la diferencia que hay entre el X16 y el X15. Bueno, hagámoslo, a ver. Vamos a ponerle a este otros valores. Pongo números ya un poco más difíciles. A ver qué tanto tiene que hacer el cálculo. ¿Cuál es la diferencia entre 970 y 1100? 130. 130. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 130 por 0,2. Por 0,2. ¿Cuánto les da eso? 26. 26. 26 más 970. 9,96. Ya está. ¿Vieron? El decil 8 es igual. ¿Cuánto dijimos? 9,96. 9,96. ¿Lo ven? Y ya está. Dudas, preguntas, inquietudes. Yo, profe, tengo una duda que me quedó. Dale. De la mediana, cuando, por ejemplo, en el que son 10, la mitad sería 5. Claro, mira. ¿Y por qué toma el 6 también? Eso es lo que no entiendo. No. Porque, a ver, vamos a verlo en el ejemplo de la serie simple. Hay una discusión entre la gente que hace estadísticas acerca de si para, por ejemplo, hallar la posición de la mediana tomo el número total de datos o tengo que tomar el número total de datos más 1. Vamos a ver las bondades y las dificultades de cada una de las situaciones. Si yo tomase la mitad de 10, o sea, la posición 5, el valor de la mediana sería 6. En ese caso, me quedarían 4 datos por debajo de 6 y 5 por arriba. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí. Ahora, si siguiendo el criterio, que es el que tenemos nosotros, que vamos a adoptar nosotros, pero no nos vamos a meter en la discusión entre la gente de ciencias que hace estadística, entre los estadísticos, porque ya nos excede. Yo les muestro los dos criterios y les digo cuál es el que adopté yo. Por ahí ven algún video en YouTube y hacen otro criterio. Pero bueno, tenemos que adoptar uno y ponernos todos de acuerdo en eso. Es más, yo les subí un pequeño artículo, un pequeño cuadrito de Excel acerca de esta discusión, de qué criterio usar, n o n más 1. Si tomamos n más 1, dividido 2 para hallar la posición de la mediana, tengo 10 más 1, 11, 11 dividido 2, 5,5. O sea, un valor de variable que está entre la posición 5 y la 6. Que en este caso, como ya calculamos, donde está el cursor, es 6,5. Tomando 6,5 como valor de mediana, me va a quedar exactamente la mitad de los datos por debajo y la otra mitad por arriba. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, el asunto, acá lo estoy esbozando, pero en realidad es mucho más complejo. Y produce pequeñas diferencias en el valor de la mediana, según sea un criterio o el otro el que adopte, para pocos datos. Ahora, en estadística en general no se trabaja con pocos datos, se trabaja con muchos datos. Cuando los datos son muchos, el valor de la mediana, calculado con un criterio o calculado con el otro, es el mismo, es más o menos el mismo.
no hay diferencias. Recuerden, conceptualmente la mediana es el valor de la variable que divide el conjunto de datos ordenados en dos. Miren y escuchen bien lo que digo. Valor de la variable. Valor de la variable. ¿Qué dije? Valor de la Valor variable. de la Valor de la Muy bien. variable. No lo confundan con la posición. La posición es una cosa y el valor de la variable es otra. La posición me sirve para hallar el valor de la variable. Estoy buscando el valor de la variable que corresponde a esa posición. 6,5 En el caso de la sería. mediana, estoy buscando el valor de la variable que corresponde a la posición 6,5. ¿Me siguieron? Sí. ¿Preguntas? No, profe, ahí súper claro. Bien. Vamos ahora con los parámetros de distribución. Rango, fácil, diferencia entre extremos. Distancia intercuartil, fácil, me marca donde está el 50% central de los datos. Cuartil 3 menos cuartil 1. Fíjense acá que esto me dice que el rango es de 8 puntos, se desarrolla en 8 puntos, pero el 50% central se desarrolla en 3,25 puntos. O sea que el 50% de las notas están dentro de ese 3,5 puntos centrales. Profe, ¿cómo calculaste el rango? En este caso, la diferencia entre 10 y 2. Esto ya lo hicieron en el trabajo práctico anterior. No deberían preguntarlo porque ya lo saben del trabajo práctico 2. Diferencias entre extremos. La distancia intercuartil es la diferencia entre el cuartil 3, fíjense ahí como lo calculé en la barra de fórmulas, directamente seleccioné este valor menos este valor. ¿Lo ven? Obviamente la distancia intercuartil tiene que ser siempre menor al rango. El que me pone acá una distancia intercuartil de 10, de 15, está respondiendo una huevada. Ese tipo de respuestas es descalificante, porque denotan que no tienen concepto de lo que están hallando. Están simplemente aplicando una receta. Entonces, guarda con eso. Y ahora vamos al cálculo de la varianza del desvío típico. ¿Qué es un desvío? El desvío individual es esto que aparece entre el paréntesis. Es el valor del dato individual, en este caso 2, menos el promedio, la media aritmética. Entonces, 2, ¿cuánto se desvía con respecto a la media? Fíjense ahí la barra de fórmulas como lo puse. Puse igual, paréntesis, seleccioné la de 4, menos la de la media, con el cuidado de fijarla, ¿no? Porque si no se me mueve este valor. Ven que le agregué el signo pesos ahí, ¿no? Es una de las formas de fijar el valor. Si no, ponen directamente el valor, menos 5,9. Elevado al cuadrado. O sea, esto es el desvío individual elevado al cuadrado. ¿Por qué hacen los matemáticos, los estadísticos, esto de elevar los desvíos al cuadrado? Bueno, porque si no lo elevo al cuadrado, si lo dejo con el signo que le corresponde, al sumar los desvíos me va a dar siempre 0. Vamos a hacerlo. Voy a tomar acá, miren lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Menos este valor, lo voy a fijar ahí. Elevado al cuadrado. Perdón que voy a una pipa acá.
parece. ¿Es lo que acabo de hacer? Eso es el desvío. Pongo el signo. Me da menos 3,9. 2 menos 5,9 menos 3,9. ¿Lo ven? Sí. Sí. Bien. Voy a seguir sumando los desvíos para abajo. Entonces, fíjense que el último caso, por ejemplo, 10 menos el promedio 5,9 me da 4,1. Vamos a hacer la suma de los desvíos, a ver qué me da. ¿Qué creen que me va a dar? 3,55 dice. No, ¿qué me dio acá la suma? 0 le dio. 0. 0. ¿Por qué? Abajo decía otra cosa por eso. ¿Por qué la suma de los desvíos individuales me da 0? Porque justamente el promedio tiene esa característica. Si yo sumo los desvíos individuales de cada uno de los datos con respecto a este valor, a la media aritmética, los desvíos dan siempre 0. Esta es otra definición de la media aritmética, del promedio. Es aquel valor de la variable que hace que la suma de los desvíos individuales dé 0. De hecho, matemáticamente se lo define así. Se lo define como una sumatoria de los desvíos igual a 0. Si yo tomo cualquier otro valor en vez del desvío, por ejemplo el de la mediana o cualquier otro valor que se me ocurra, nunca la suma de los desvíos me va a dar 0. ¿Me siguen? Ahora, esto es el desvío individual. Para que no ocurra eso, lo que hago es poner los desvíos al cuadrado y sumarlos. Si no, me iba a ocurrir lo que aparecía ahí. Entonces, los desvíos los pongo al cuadrado, los sumo, obtengo este valor, y finalmente los divido por n-1. Con eso obtengo la varianza. ¿Recuerdan la formulita? ¿Cómo lo que yo me quedé trabado, ¿cómo sacaste el desvío típico? ¿Cómo en la parte de distribución. Bueno, sí. todavía no llegué. Ah, pensé que lo había sacado. No, todavía no llegué. Sí. Profe, te hago una pregunta tonta. ¿Cómo Sí. haces para ponerle a la X lo que sería la media aritmética, la simbología? Ah, es un quilombo. Bueno, porque cuando te tengamos que entregar el trabajo, ¿qué te ponemos ahí? Porque yo no encontré nada de qué manera. Tienes que ir acá, ¿ves? Así, por las ecuaciones. Después se los cuento. Si tienes que entrar acá, ¿eh? Después se los cuento. Énfasis ahí también, si quieren. Bueno, después se los muestro. Es difícil, ¿eh? Si no, pueden copiar y pegar también. Bueno, nada. Desvíos al cuadrado, entonces, con eso tengo la varianza, le saco la raíz cuadrada y tengo el desvío típico. Que es algo así, en esta primera instancia, es algo así como el promedio de los desvíos. ¿Es el promedio de los desvíos? No. Pero para que lo tengan en la cabeza es algo así como el promedio de los desvíos. Da cuenta de cuán dispersa está la población. Si este conjunto de datos está muy concentrado en torno a la media aritmética, al promedio, este valor va a ser pequeño. Si por el contrario están muy alejados de ese promedio, va a ser más grande. Vamos a volver después sobre este concepto porque en este momento todavía no nos podemos aproximar mucho al concepto de biotípico. Pero bueno, como primera aproximación vale eso. Entonces le saco la raíz cuadrada a la varianza y ya tengo el desvío típico. Profe, Las formulitas las tienen ahí. ¿Ven ahí cómo se calcula? Esta es una de las formas de calcular raíz cuadrada. Hay otra, que es elevándola a un medio, es lo mismo, o a la 0,5, como prefieran.
le sacan la raíz cuadrada al valor de la varianza. Con esto completamos entonces la de las series simples. Profe, Vamos ahora a la serie de frecuencias. perdón, yo me quedé medio trabado en la parte, en el apartado de x menos x al exponente 2. Ahí lo ves. Mirá. Acá ves el desvío solo, mira, en la barra de fórmulas, mirá ahí arriba. Sí, sí, Eso es el desvío solo. sí. Eso sí, o sea, eso sí lo entendí, el desvío solo. Y Y el desvío cuadrado es lo mismo. es lo mismo, pero elevado al cuadrado, está bien. ¿Lo ves? Sí, sí. Bien. Vamos a la serie de frecuencias, que van a empezar a hacer tanto el trabajo práctico 3, primera parte, como el 3, segunda parte, lo tienen que hacer para la clase que viene. ¿Qué va a pasar con el 3, primera parte? Yo creo que ese lo van a sacar todos bien, lo acabamos de ver acá cómo se hace. Háganlo solitos, tienen la referencia ahí del trabajo casi hecho. ¿Qué va a pasar con el otro? Se van a trabar. Y eso es lo que quiero que ocurra para la clase que viene. Que se trabe para entonces trabajar durante toda esa clase sobre las dificultades. ¿Por qué se van a trabar? Porque acá los datos aparecen resumidos, agrupados ya en frecuencias. Si bien el cálculo es conceptualmente igual a lo que ya hicimos, hallar cada uno de los parámetros en una tabla resumida supone algunas dificultades. Miren acá. Tengo 1244 datos. Vamos a suponer que esos 1244 datos, que son notas, lo mismo que antes, son notas, van desde el 2 al 10, lo mismo que antes, pero no tenemos 10 notas, tenemos 1244. Entonces, si yo ordenara la lista, me va a aparecer algo como lo que ven acá en rosa. ¿Lo ven? El primer dato ordenado es un 2. El segundo dato ordenado también es un 2. El tercero es un 2, el cuarto es un 2, y así siguiendo. Tengo 124 2. Como la lista es muy larga, yo acá produje un salto, ¿no? Pasé del dato 4 al 123. ¿Me siguen? Con salto quise indicar eso. Sí. ¿Me siguen? O sea, si yo lo hubiera puesto completo, tendría 124 filas donde todos son 2 los datos. A partir del dato 125 aparecen los 3. Así hasta el último 3 que está en la posición 137. ¿Me siguen? Sí. Entonces, eso resumido en la tabla de frecuencias me da valor de la variable 2, que se repite 124 veces. Hasta acá es lo mismo que hicieron siempre. Dato 3 se repite 13 veces. Dato 4 se repite 233 veces y así. O sea, esta lista que tiene 1244 filas, porque tengo 1244 datos, se resume en esta tabla de frecuencias. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí. Bien. Esto es lo mismo que hicieron antes. Vamos ahora a construir, a partir de esta tabla de frecuencias, una tabla de frecuencias ampliada, que la construimos según las necesidades de cálculo de los parámetros que vamos a calcular después. Esa tabla tiene, primera columna, valor de las variables. Segunda columna, frecuencia. Cuarta columna, frecuencias relativas. Hasta acá, lo mismo que hicieron antes. Tercera columna, tiene una columna de frecuencias acumuladas. Es fácil de construir.
En el primer dato, la frecuencia acumulada coincide con la frecuencia. En el segundo, va a ser, fíjense en la barra de fórmulas, va a ser la frecuencia acumulada anterior más lo que se agrega, más los 13. 124 más 13. Ahí lo tiene en la barra de fórmulas. El 370, ¿de dónde surge? De hacer 137 a 233. ¿Me sigue? Sí. Perdón, profe, me perdí ahí. Frecuencia acumulada. ¿Hasta acá cuánto llevo? 124. ¿Hasta acá cuánto llevo? 124 más 13. ¿Hasta acá cuánto llevo? 124 más 13 más 233. O, si prefieren, 137 más 233. Es lo mismo. Está acumulada. Acá, en el último, me tiene que dar el total, 1244. ¿Lo ven? Ahí lo ven cómo se construye con una fórmula. Es fácil. Toman el anterior y le suman lo nuevo, lo que se agrega. ¿Lo ven? ¿De dónde surge el 137? 124 más 13. ¿De dónde surge el 370? 137, la acumulada anterior, más lo que se agrega, 233. ¿Lo ven? Si yo quisiera saber cuántos se sacaron, 4 o menos, ¿cuántos son? 370. 370. 5 o menos, 471. 471. 471. 10 o menos, 1244. todos, obviamente, claro. Bueno, estas 4 columnas son fáciles y corresponden a lo que ya sabían de antes. Las columnas que se van a agregar tienen que ver con las necesidades del cálculo. Repasen las tablas que tienen o las fórmulas que tienen en el apunte y eso les permite calcular. Los voy a dejar que se peguen contra la pared de entrada para que podamos trabajar con eso. Les muestro cuáles son las dificultades. Vamos a la mediana. Bueno, la media aritmética es bastante fácil, ¿no? ¿Cómo calculo la media aritmética? El promedio. 1244 dividido 10. No. ¿Qué tengo que hacer para calcular el promedio? Yo tengo 10. ¿Cuántos datos tengo primero? 1244. 1244 datos. Si sumo todos los valores del conjunto dividido por la cantidad de datos. Muy bien. ¿Y cómo hago para sumar todos los valores? Ahí vienen las dificultades. Como no los tengo de a uno, los tengo repetidos. Tengo 124 2, 13 3, 233 4. Entonces, para hacer ese cálculo tengo que hacer 2 por 124, 3 por 13, 4 por 233. ¿Me sigue? Por eso la quinta columna, X, por eso. Sí, bueno. Esto es el esbozo de cálculo de las dificultades que tiene. Van a empezar a hacer este trabajo práctico. ¿Lo van a poder hacer? La gran mayoría no. Y está bien, porque eso es lo que quiero que ocurra para la clase que viene. Traten de calcular los parámetros de posición central, estos, y aquel que se anima, siga con lo otro. Pero por lo menos estos se traten de hacerlos. Yo ahora se los voy a mandar por escrito. ¿Está? Para que empiecen a darse cuenta de las dificultades que tiene trabajar con datos agrupados. Tienen que leer este apunte que está y ver la correlación que hay entre esto y esto. Profe, perdón, ¿cómo está el apunte? Porque no lo encontramos, me parece. Justo ese Excel que está mostrando vos. Bueno, los mato, no, acá se los mato, no hay problema. Dale.
Entonces, de a poco se va a empezar a ubicar. Y traten de hacer esto. Parámetros de posición central. Los que les parece fácil, sigan. Y entonces, la clase que viene, con eso como disparador, con esas dificultades que empezaron a ver, trabajamos. ¿Sí? Bueno, por desgracia, sigo sin luz y tengo que dejarle el teléfono, que es el único que tiene hasta ahora internet compartida, para seguir con otras reuniones. Así que los tengo que abandonar. Bueno, perdón por lo accidentado de hoy, pero bueno, fue lo único que salió. Sí. Para entregar solamente el trabajo 3, parte 1, el otro Sí, no. pero no quiero que se queden con eso, porque si no van a hacer solo eso y no van a mirar lo otro. Y yo necesito que empiecen con este trabajo, que es el 2. Claro, pero este lo empezamos a hacer, pero no lo tenemos que No, entregar. no lo suban. Listo, No lo vale. suban. Pero la clase que viene yo les voy a hacer presentar a algunos de ustedes lo que hicieron para entonces trabajar con el resto de los compañeros sobre esas dificultades que fueron surgiendo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Trabajo práctico 1, entregado, 3, parte 1, entregado, trabajo práctico 2, intentado hacer. Como mínimo, parámetro de posición central, como mínimo. No acepto que no les salga esto, ya son capaces de hacerlo solos. Acá también se toma para sacar el promedio n+1, ¿no? No. El promedio es siempre la suma de todos los datos dividido la cantidad total de datos. El tema es cómo haces eso desde la tabla de frecuencias. Tienen todas las fórmulas, tienen todo para hacerlo. Y el apunte está todo. Ahora, cuando lo tengan que aplicar, ahí viene la dificultad. Y eso es lo que quiero que ocurra. Que vean cuál es la dificultad de trabajar por una tabla agrupada, como esta que está acá. Bueno, tengo que dejar de compartir, chicos. Perdón el accidentado de la clase. Chao, Buen fin de profe. semana. Ahora les mando todo por escrito. Y bueno, nos vemos el jueves que viene. Buen fin de semana, gracias. Gracias. Buen fin de para todos. Adiós. Chau a todos. Chao, Buen fin de